Julián Velasco estaba en su oficina, en el piso más alto de la torre que llevaba su nombre. Se reía solo. No era una risa feliz, de esas que se contagian. Era una risa fea, burlona, de alguien que sabe que tiene el poder y que disfruta usándolo para molestar a los demás. Se sentó en su silla de cuero, que costaba más que el coche de cualquier persona normal. Desde allí, miraba por el ventanal gigante hacia la calle. La gente allá abajo se veía diminuta, como hormiguitas corriendo de un lado a otro. A Julián le gustaba verlos así. Le hacía sentir que él era un gigante y los demás no importaban. Julián tenía 45 años y muchísimo dinero. Era el hombre más rico de la ciudad gracias a sus negocios inmobiliarios. Pero tener dinero no le bastaba. Lo que más le gustaba no era comprar cosas caras, sino demostrarle a la gente que él era mejor que ellos. Le encantaba hacer sentir mal a las personas que se creían inteligentes. En su escritorio sonó la voz de su secretaria, Marta. Se notaba en su voz que estaba nerviosa. Señor Velasco, los traductores ya están aquí. Julián sonrió con maldad. Que pasen, dijo. Que empiece el show. Durante toda la semana, Julián había estado planeando esto. Había recibido unos papeles muy antiguos, una herencia de un pariente lejano. Eran documentos escritos en idiomas raros, con símbolos que nadie entendía. Parecía una mezcla de muchas lenguas antiguas. En lugar de contratar a alguien discretamente para traducirlo, Julián decidió convertirlo en un juego cruel. La puerta se abrió y entraron 5 personas. Se notaba que estaban incómodas. Eran los mejores expertos en idiomas de la ciudad, profesores de universidad, doctores en lingüística, gente que había estudiado toda su vida. Estaba el doctor Adrián Corrales, experto en idiomas de Asia. La doctora Weiss, que sabía leer lenguas muertas que ya nadie habla. El profesor Khoury, experto en árabe. Y otros 2 más muy famosos. Julián ni siquiera se levantó para saludarlos. Agarró los papeles viejos y los sacudió en el aire como si fueran basura. Bienvenidos, dijo Julián. Bienvenidos al día que les va a cambiar la vida. O se hacen ricos, o se convierten en la burla de todo el país. Los expertos se miraron entre ellos, preocupados. Aquí tengo el documento, dijo Julián. Dicen que es imposible de leer. Pero yo sé que todo tiene un precio. Así que esta es mi oferta. Si alguno de ustedes logra traducir esto completo, ahora mismo, le doy toda mi fortuna. Todo mi dinero. 500 millones de dólares. Se hizo un silencio total en la oficina. Nadie respiraba. 500 millones era una locura de dinero. Pero, añadió Julián con una sonrisa tramposa, si fallan, y estoy seguro de que van a fallar porque son unos inútiles, cada uno de ustedes me va a pagar $1 millón a mí por hacerme perder el tiempo. Y tendrán que salir a la calle y decir que son unos fraudes. El doctor Corrales dio un paso adelante, asustado. Señor Velasco, eso es demasiado. Ninguno de nosotros tiene $1 millón. Julián dio un golpe en la mesa y se levantó. Exacto, gritó. No tienen $1 millón porque no valen nada. Yo tengo 500 millones porque soy mejor que ustedes. Así que, ¿aceptan el reto o se van corriendo como cobardes? Los expertos no sabían qué hacer. Estaban atrapados. Si se iban, Julián diría que eran unos cobardes. Si se quedaban, podían perderlo todo. El ambiente estaba muy tenso. Julián empezó a caminar alrededor de ellos, disfrutando de verlos sufrir. ¿Qué pasa?, les decía. ¿Ya no se sienten tan listos? ¿Dónde quedaron sus títulos universitarios? En ese momento, la puerta se abrió despacito. Entró Elena Torres. Elena era la señora de la limpieza. Tenía 52 años y llevaba su uniforme azul impecable. Empujaba su carrito con escobas y trapos. Llevaba 15 años trabajando en ese edificio, limpiando los pisos y los baños mientras gente como Julián hacía negocios. Elena vio a toda la gente en la oficina y se asustó. Bajó la cabeza inmediatamente. Perdón, señor, dijo en voz baja. No sabía que estaba ocupado. Regreso más tarde. Intentó darse la vuelta para irse, pero Julián la detuvo. No, no, no.
dijo Julián riéndose. Quédate, Elena. Esto se va a poner divertido. Julián miró a los 5 expertos y luego señaló a Elena. Miren todos, dijo Julián. Ella es Elena. Nuestra querida limpiadora. Elena, diles a estos señores hasta qué año fuiste a la escuela. Elena se puso roja de vergüenza. Apretó el mango de su carrito con fuerza. Señor, yo solo terminé la primaria. La primaria. Gritó Julián aplaudiendo, burlándose de ella. ¿Escucharon? Primaria. Y les apuesto lo que quieran a que Elena sabe hacer su trabajo mejor que ustedes. Ella por lo menos sabe dejar mis zapatos limpios. Los expertos bajaron la mirada. Les daba vergüenza ajena. Se sentían mal por ellos mismos, pero también se sentían mal por cómo Julián estaba tratando a esa pobre mujer trabajadora. A Julián se le ocurrió una idea que le pareció muy graciosa. Quería humillarlos todavía más. Elena, ven acá, le ordenó. Acércate al escritorio. Quiero que veas esto. Elena caminó despacio, con miedo. Mira estos papeles, le dijo Julián, poniéndole el documento antiguo frente a la cara. Estos 5 genios de la universidad no pueden leerlo. A ver tú puedes. Era una broma cruel. Julián solo quería reírse de que una limpiadora intentara leer algo tan difícil. Elena miró los papeles. Al principio, parecía confundida. Pero luego, sus ojos se fijaron en las letras. Algo pasó en su mirada. Fue un cambio muy pequeño, casi invisible. La profesora Chen, una de las expertas, notó algo raro en la cara de Elena, pero no dijo nada. Elena levantó la vista y miró a Julián. Volvió a poner su cara de empleada sumisa. Yo no sé leer esas cosas, señor, dijo en voz baja. Claro que no. Se rió Julián a carcajadas. Era un chiste. Una limpiadora no va a saber leer esto. Pero lo triste es que estos doctores tampoco pueden. Julián se dirigió otra vez a los expertos, muy enojado. ¿Se dan cuenta? Ustedes cobran carísimo por traducir, y resulta que son igual de ignorantes que mi limpiadora. Vamos. Inténtenlo. El doctor Corrales se acercó temblando al papel. Lo miró durante 20 minutos. Sudaba. Esto parece una mezcla de idiomas, dijo Corrales. No tiene sentido. No puedo. Fuera. Gritó Julián. Siguiente. Pasó la doctora. Weiss. También falló. Pasó el profesor Cowrie. Falló. Uno por uno, todos intentaron leer el documento y ninguno pudo sacar ni una frase completa. Julián estaba feliz. Patético. Gritaba. Son unos fraudes. Mi jardinero es más listo que ustedes. Elena seguía parada en la esquina con su carrito. Veía todo en silencio. Escuchaba los insultos. Sentía como Julián disfrutaba lastimando el orgullo de esas personas. Durante 15 años, Elena había aguantado los gritos de Julián. Había aguantado que la tratara como si fuera invisible. Pero ver cómo humillaba a esas personas, que se notaba que amaban estudiar y aprender, le dolió en el alma. Cuando el último traductor, Roberto Silva, se rindió, Julián levantó los brazos como si hubiera ganado un campeonato. Lo sabía, dijo. Todos me deben $1.000.000. Son unos charlatanes. Señor Santillán, dijo la doctora. Petrova casi llorando, ese texto es demasiado complejo. Es una mezcla de muchas tradiciones que... Excusas. La cortó Julián. Páguenme mi dinero. Los expertos estaban aterrados. No tenían ese dinero. Estaban arruinados. En ese momento, algo se rompió dentro de Elena. Ya no podía quedarse callada. Disculpe, señor, dijo Elena. Su voz sonó fuerte y clara, cortando el aire de la oficina. Julián se volteó, sorprendido. No podía creer que la limpiadora le estuviera hablando sin permiso. ¿Qué quieres, Elena?, preguntó molesto. Vienes a defender a estos perdedores. Elena dejó el carrito. Caminó despacio hasta el escritorio de mármol.
Se paró frente a Julián y, por primera vez en 15 años, lo miró directamente a los ojos, sin bajar la cabeza. Señor, dijo Elena con mucha calma, la oferta sigue en pie, ¿verdad? Julián la miró confundido. ¿Qué oferta? La de darle toda su fortuna a la persona que traduzca el documento. Julián soltó una carcajada tan fuerte que resonó en todo el piso. Elena, por favor. Se reía, agarrándose el estómago. Tú que limpias inodoros crees que puedes hacer lo que 5 doctores no pudieron. Elena no se movió. No se molestó. Solo extendió la mano hacia los papeles. ¿Sigue en pie la oferta o no? Preguntó. Julián se secó las lágrimas de la risa. Esto es lo mejor del día. Dijo. Claro, Elena. Si tú traduces esto, te doy todo. Te doy mis 500 millones. Pero si no puedes, te despido ahora mismo y me aseguro de que nunca más encuentres trabajo. Elena asintió. De acuerdo. Tomó los papeles con sus manos, que estaban ásperas de tanto trabajar. Los traductores la miraban con pena. Pensaban que Julián la iba a destrozar. Pensaban que la pobre mujer se había vuelto loca. Elena miró el documento. Hubo un silencio largo e incómodo. Julián estaba a punto de burlarse de nuevo. ¿Qué pasa, Elena? Las letras no te hablan. Pero entonces, Elena abrió la boca. Y lo que salió no fue español. Elena empezó a leer el documento en voz alta. Pero lo leía en un mandarín perfecto, antiguo y elegante. Sonaba como música. La risa de Julián se congeló en su cara. Se quedó con la boca abierta, en shock total. Y Elena apenas estaba comenzando. La oficina estaba tan callada que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Todos los ojos estaban clavados en Elena. Ella seguía leyendo. No tartamudeaba. No dudaba. Las palabras salían de su boca con una facilidad que asustaba. El doctor Adrián Corrales, el experto en idiomas de Asia que minutos antes había fallado el reto, dio un paso adelante. Se quitó las gafas, las limpió con su corbata y se las volvió a poner, como si no creyera lo que estaba viendo. No puede ser, susurró el doctor Corrales. Eso es mandarín de la dinastía Tang. Es un tipo de chino que se dejó de hablar hace cientos de años. La pronunciación es perfecta. Es como escuchar a alguien que vivió en esa época. Julián Velasco estaba paralizado detrás de su escritorio. Tenía la boca abierta, pero no le salían las palabras. Miraba a Elena como si fuera un fantasma. Durante 16 años, esa mujer había estado limpiando el polvo de sus muebles. Él la había visto sacar la basura 1000 veces. Para él, ella era como un mueble más, alguien que no pensaba, que no sentía, que no sabía nada. Y ahora, esa mujer estaba dando una clase maestra de un idioma imposible. Pero Elena no paró ahí. Cuando terminó el primer párrafo en chino, bajó la vista al siguiente. Sin tomar aire, cambió de idioma. Su voz se volvió más profunda, más fuerte. El profesor Khoury, el experto en árabe, se llevó las manos al pecho. Dios santo, dijo Khoury. Está leyendo árabe clásico del siglo VIII. Es el árabe de los poetas antiguos. Yo tardé 30 años en estudiar esos dialectos, y ella los habla como si fuera su lengua materna. Julián sintió que le temblaban las piernas. Se tuvo que apoyar en su silla de cuero cara para no caerse. El mundo se le estaba dando vuelta. ¿Qué está pasando?, pensaba Julián. Esto es un truco. Tiene que ser una broma de cámara escondida. Seguro tiene un audífono y alguien le está dictando. No puede ser que la señora que limpia mis baños sea más inteligente que yo. Elena seguía leyendo. Pasó al tercer párrafo. Las palabras ahora sonaban musicales, casi como un rezo. La doctora Weiss, la experta alemana, empezó a llorar de la emoción. Sánscrito, dijo con voz temblorosa. Está leyendo sánscrito antiguo. Es el idioma sagrado de la India. Hay menos de 50 personas en todo el mundo que pueden leerlo con esa fluidez. Julián empezó a sentir náuseas. Cada palabra que decía Elena era como una cachetada en su cara.
Recordó todas las veces que la había llamado lenta. Recordó las veces que se había burlado de ella porque no entendía una orden rápida. Y resulta que ella entendía cosas que él ni siquiera sabía que existían. Elena leyó el cuarto párrafo en hebreo antiguo. Leyó el quinto en persa, el idioma de los antiguos reyes. Leyó el sexto en un latín muy viejo y complicado. Cuando terminó el último párrafo, Elena dejó el papel sobre el escritorio de mármol. Lo hizo con mucho cuidado, con respeto. Luego, levantó la vista y miró fijamente a Julián. Ya no tenía la mirada agachada de la empleada doméstica. Ya no tenía los hombros encogidos. Estaba parada derecha, con la cabeza alta. De repente, parecía más alta. Parecía una reina disfrazada con un uniforme de limpieza barato. ¿Quiere que le traduzca lo que dice, señor Velasco?, preguntó Elena. Su voz era tranquila, pero firme. Julián intentó hablar, pero solo le salió un ruido ahogado. Estaba pálido, pasando del enojo al miedo total. «Tú», logró decir. «¿Quién eres tú? ¿Qué clase de broma es esta?». Elena suspiró. Fue un suspiro largo, de alguien que ha cargado un peso enorme durante mucho tiempo. «No es ninguna broma, señor. Soy exactamente quien usted ha visto todos los días durante los últimos 15 años. Soy Elena Torres. Soy la mujer que limpia sus pisos. Soy la mujer que usted ignora cuando entra al ascensor. Soy la mujer a la que usted humilla cuando tiene un mal día». «Mentira», gritó Julián, recuperando un poco de su furia. «Una limpiadora no sabe sánscrito. Una limpiadora no sabe árabe antiguo. Me estás engañando». Se giró hacia los expertos. «Ustedes. Seguro ustedes le ayudaron. Es una trampa para sacarme dinero». El doctor Corrales negó con la cabeza rápidamente. «No, señor Velasco. Nosotros no la ayudamos. Nosotros ni siquiera pudimos leer ese texto. Lo que ella acaba de hacer es un milagro. Es nivel de genio». Julián miró a Elena con odio. «Dime la verdad. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Lo buscaste en Google? ¿Te aprendiste los sonidos de memoria?». Elena lo miró con una mezcla de pena y dignidad. «Señor Velasco, Google no enseña a pronunciar dialectos muertos con los acentos correctos. Y no lo memoricé. Yo sé leerlo. Sé escribirlo. Y sé enseñarlo». Dio un paso hacia los expertos. Los 5 traductores la miraban con admiración total. «Señora», dijo la doctora Weiss, «por favor, díganos, ¿cómo sabe usted todo esto? Se necesitan décadas de estudio. Se necesitan las mejores universidades del mundo para aprender algo así». Elena miró por el ventanal gigante. Parecía que estaba viajando al pasado en su mente. «Tiene razón, doctora», dijo Elena suavemente. «Se necesitan las mejores universidades. Y yo estuve en ellas». Se hizo un silencio total en la sala. Nadie se atrevía a respirar. «Mi nombre es Elena Torres», dijo ella, «pero hace 25 años, en España, la gente me conocía como la doctora Elena Torres. Tenía 2 doctorados. Uno en lingüística comparada y otro en lenguas antiguas. Fui profesora titular en la Universidad de Salamanca». Julián soltó una risa nerviosa, como de loco. «¿Tú? ¿Profesora de universidad? Por favor. Si fueras profesora, no estarías aquí limpiando mis inodoros por el salario mínimo». «Mientes». Elena lo ignoró. Siguió hablando a los expertos. «Escribí 3 libros sobre la historia de las lenguas asiáticas. Di conferencias en Oxford, en París, en Berlín. Hablo 12 idiomas modernos perfectamente y puedo traducir 18 idiomas antiguos que ya no se usan». La doctora Weiss se llevó la mano a la boca, asombrada. «Torres», exclamó. «Yo leí sus libros. Leí su tesis sobre el sánscrito cuando yo era estudiante. Pensé, todos pensamos que usted había muerto o desaparecido. Dejó de publicar hace más de 20 años. Nadie supo qué pasó con la brillante doctora Torres». «Desaparecí», dijo Elena, y su voz se rompió un poquito.
Tuve que desaparecer. Julián se dejó caer en su silla otra vez. Estaba empezando a entender que esto era real. No era magia. Tenía a una de las mentes más brillantes del mundo limpiando su basura. Y él la había tratado como si fuera menos que un animal. ¿Por qué?, preguntó el profesor Cowrie con suavidad. ¿Por qué una mujer con su talento termina aquí? Escondida. Elena cerró los ojos un momento. Por culpa de un hombre que se parecía mucho a usted, señor Velasco, dijo, mirando fijamente a Julián. Por culpa de mi esposo. Elena empezó a contar su historia. La sala entera se acercó para escuchar. Mi esposo también era profesor universitario. Al principio, parecía que me apoyaba. Pero a medida que yo tenía más éxito, a medida que me invitaban a conferencias importantes y a él no. Él cambió. Se puso celoso. No soportaba que su esposa fuera más reconocida que él. Julián sintió una punzada en el estómago. Esa actitud le sonaba muy familiar. Empezó con comentarios pequeños. Siguió Elena. Me decía que yo descuidaba la casa por mi trabajo. Me decía que los hombres se sentían intimidados por mí. Intentó hacerme sentir pequeña. Pero yo amaba mi trabajo, así que seguí adelante. Entonces, dijo Elena, apretando los puños, le ofrecieron el puesto de director del departamento de lenguas a mí, en lugar de a él. Eso fue demasiado para su ego. Elena tomó aire. Una noche, descubrí que me estaba engañando con una alumna. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue descubrir que él había estado saboteando mi trabajo. Había entrado en mi computadora. Había borrado archivos. Había mandado correos falsos a mis colegas. Hizo parecer que yo le había robado sus investigaciones. El doctor Corrales negó con la cabeza, horrorizado. ¿Y nadie le creyó a usted? Él era un hombre muy encantador, muy poderoso en la universidad, explicó Elena. Convenció a todos de que yo estaba loca. De que yo era una mujer histérica y celosa que inventaba cosas. En pocas semanas, destruyó mi reputación. Mis amigos me dejaron de hablar. La universidad me pidió que renunciara. Me quedé sin nada. Elena miró a los ojos de la doctora Weiss, buscando comprensión. Y justo en ese momento, cuando mi vida se caía a pedazos, descubrí que estaba embarazada. Iba a tener una hija. Sabía que si me quedaba en España, él intentaría quitarme a la niña. Él tenía el dinero, los abogados y el poder. Yo solo tenía mi mala fama. Así que huí, dijo Elena. Me vine a este país. Sin traer mis papeles académicos, porque sabía que si los usaba, él me encontraría. Sin dinero. Solo con la necesidad de proteger a mi bebé. Elena se volvió hacia Julián. Llegué aquí y necesitaba trabajar para darle de comer a mi hija. Pero sin poder demostrar mis estudios, ¿qué podía hacer? Acepté lo primero que encontré. Limpiar. Y me di cuenta de algo. Siendo la señora de la limpieza, era invisible. Nadie me miraba a la cara. Nadie me hacía preguntas. Estaba a salvo. Y así pasaron los años. 15 años en este edificio. Julián estaba pálido. Recordó todas las conversaciones privadas que había tenido frente a ella. Recordó cómo hablaba de sus trampas en los negocios, pensando que la señora de la limpieza no entendía nada. Y durante estos 15 años, dijo Elena, levantando la voz, he limpiado las oficinas de hombres como usted, señor Velasco. He escuchado sus conversaciones intelectuales sobre temas que yo dominaba cuando ellos todavía usaban pañales. He visto cómo tratan a la gente. He visto cómo asumen que tener dinero es lo mismo que ser inteligente. He tenido que morderme la lengua miles de veces, continuó. He tenido que fingir que no entiendo cuando usted dice una tontería sobre historia o cuando traduce mal una frase en latín. He tenido que agachar la cabeza y decir sí, señor, perdón señor mientras usted se reía de mí. ¿Sabe lo difícil que es eso? Preguntó Elena. ¿Sabe lo que duele tener un cerebro capaz de traducir textos milenarios y tener que usarlo solo para recordar qué marca de cera prefiere el jefe para el piso? Julián no podía levantar la vista. Miraba sus propias manos, que estaban temblando sobre el escritorio.
El doctor Corrales se secó una lágrima. Doctora Torres, lo siento mucho. El mundo académico perdió una joya. No lo perdí todo, dijo Elena, y por primera vez sonrió con orgullo. Porque gracias a ese sacrificio, mi hija creció segura. Mi hija fue a la universidad. Hoy, mi hija María es cardióloga pediatra. Salva vidas de niños todos los días. Ella es mi mayor orgullo. Ella no sabe nada de mi pasado como profesora, solo sabe que su mamá trabajó duro limpiando pisos para que ella pudiera ser doctora. Elena volvió a señalar el documento antiguo en el escritorio. Así que ahí tiene su traducción, señor Velasco. He cumplido mi parte. He traducido el texto que 5 expertos no pudieron. Y le he contado quién soy. Julián levantó la vista lentamente. Tenía los ojos rojos. Pero, dijo con voz ronca. El acuerdo. Sí, el acuerdo, dijo Elena firmemente. Usted prometió, delante de testigos, que si alguien traducía esto, le daría toda su fortuna. Julián sintió que el corazón se le paraba. 500 millones de dólares. Todo su imperio. Sus edificios, sus coches, su poder. Todo por lo que había vivido. Julián tartamudeó. Era una forma de hablar. No puedes esperar que yo te dé todo. Es una locura. ¿Una forma de hablar? Le cortó Elena. Usted dijo, les doy toda mi fortuna. Y luego dijo, trato hecho. Elena se acercó al escritorio y apoyó las manos sobre el mármol, mirando a Julián cara a cara. Señor Velasco, durante 15 años lo he visto destruir a gente por no cumplir la letra pequeña de un contrato. Lo he visto quitarle casas a familias porque se atrasaron un día en el pago. Usted siempre dice que la palabra de un hombre de negocios es ley. ¿O eso solo aplica cuando usted gana? Los 5 expertos miraban a Julián. Ya no le tenían miedo. Ahora lo miraban con desafío, esperando ver si tenía un poco de honor o si era un completo cobarde. Julián miró a su alrededor. Estaba atrapado. Si se negaba a pagar, estos 5 expertos saldrían de allí y contarían al mundo lo que pasó. Dirían que Julián Velasco es un mentiroso que perdió una apuesta contra su limpiadora y no quiso pagar. Su reputación se iría a la basura. Sus inversores huirían. Nadie querría hacer negocios con él. Pero si pagaba, lo perdía todo. Se quedaba en la calle. Julián miró la pantalla de su computadora. Sus cuentas bancarias. Sus números. Le temblaba la mano. Está bien, dijo Julián en un susurro, derrotado. Ganaste. Elena no sonrió. No saltó de alegría. Simplemente asintió. Entonces, hagámoslo. Julián, con movimientos lentos como si fuera un anciano, empezó a teclear en su computadora. Los expertos se acercaron para ver. Nadie podía creer lo que estaba pasando. El hombre más rico y cruel de la ciudad estaba a punto de transferir todo su dinero a la mujer que le limpiaba la oficina. Julián Velasco estaba sentado frente a su computadora. La pantalla brillaba con una luz azul que iluminaba su cara, haciéndolo ver más pálido y viejo de lo que realmente era. Sus manos flotaban sobre el teclado. Solo tenía que presionar una tecla más. La tecla Enter. Si la presionaba, 500 millones de dólares. Todo el dinero que tenía en el banco, todo lo que había ganado en 20 años de negocios duros, pasarían a la cuenta de Elena Torres. Él se quedaría en cero. Tendría que vender sus casas, sus coches, tal vez incluso esta torre. Los 5 expertos estaban detrás de él, conteniendo la respiración. Nadie decía una palabra. El silencio era pesado. Julián cerró los ojos un momento. Pensó en su vida. Pensó en cómo había subido desde abajo, peleando, engañando, pisando a otros para llegar a la cima. Y ahora, todo se iba a esfumar por culpa de su propia boca. Por culpa de su arrogancia. Abrió los ojos. Miró a Elena. Ella estaba de pie al otro lado del escritorio, tranquila, esperando. No se veía ansiosa por el dinero. Se veía en paz. Julián respiró hondo. Su dedo índice temblaba mientras se acercaba a la tecla Enter. Espera, dijo una voz.
Julián se congeló. El dedo se quedó a milímetros de la tecla. Levantó la vista. Fue Elena quien había hablado. ¿Qué? Preguntó Julián, con un hilo de voz. ¿Qué pasa? ¿Quieres que lo haga en efectivo? No tengo tanto efectivo. Elena negó con la cabeza lentamente. Caminó alrededor del escritorio y se puso al lado de Julián. Miró la pantalla llena de ceros. Señor Velasco, dijo Elena, si usted presiona esa tecla, mañana por la mañana esta empresa se va a la quiebra. Sus inversores van a entrar en pánico. Las acciones van a caer al suelo. Y lo peor de todo, las 5.000 personas que trabajan para usted, desde los arquitectos hasta los conserjes, se van a quedar sin trabajo. Julián la miró, confundido. ¿Y eso qué te importa? Dijo con amargura. Tú vas a ser rica. Vas a tener 500 millones. Puedes irte a una isla y olvidarte de todo. Podría, dijo Elena. Pero eso me convertiría en alguien como usted. Alguien a quien no le importa lo que le pase a los demás con tal de ganar. Julián soltó una risa seca, sin humor. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres verme sufrir más? Elena apoyó una mano sobre el escritorio. Quiero proponerle un trato diferente. Los 5 expertos se miraron entre ellos. ¿Qué podía ser mejor que 500 millones de dólares? ¿Un trato? Preguntó Julián, enderezándose un poco en la silla. Su instinto de negociante se despertó un poco. ¿Qué tipo de trato? No voy a aceptar la transferencia, dijo Elena. Julián sintió que el alma le volvía al cuerpo. Casi se desmaya del alivio. Pero Elena levantó un dedo, deteniendo su celebración antes de que empezara. No voy a aceptar el dinero, todavía, corrigió ella. Vamos a dejar esa deuda pendiente. Usted me debe 500 millones de dólares. Y me los va a pagar. Pero no con dinero de su cuenta bancaria. Me los va a pagar con cambios. ¿Cambios? Julián estaba confundido. ¿De qué estás hablando? Elena tomó una silla y se sentó frente a él. Ahora estaban al mismo nivel. Ojos a ojos. Mire, señor Velasco. Usted es un hombre terrible. Es cruel, es grosero y trata a la gente como basura. Pero... Elena hizo una pausa. También es un genio para los negocios. Construyó este imperio de la nada. Sabe cómo hacer dinero. Si yo tomo su dinero y lo arruino, 5.000 familias pierden su sustento. No quiero eso en mi conciencia. Así que, continuó Elena, esta es mi oferta. Yo rompo ese acuerdo verbal de los 500 millones. Usted se queda con su dinero y con su empresa. ¿A cambio de qué? Preguntó Julián rápidamente. Sabía que nada era gratis. A cambio de 3 condiciones. Y tiene que cumplirlas todas, al pie de la letra. Si falla en una sola, si vuelve a humillar a alguien, si vuelve a ser el tirano que ha sido hasta hoy, entonces vengo con mis abogados, traigo a estos 5 testigos y le quito hasta el último centavo. ¿Entendido? Julián asintió frenéticamente. Lo que sea. Dime. ¿Qué quieres? ¿Un aumento? ¿Una casa? Primera condición, dijo Elena, levantando un dedo. Quiero mi puesto de trabajo. Pero no como limpiadora. Julián parpadeó. ¿Qué puesto quieres? ¿Gerente? ¿Vicepresidenta? Quiero que cree un departamento nuevo, dijo Elena. Se va a llamar Departamento de Dignidad y Desarrollo Humano. Y yo voy a ser la directora. Voy a tener autoridad total sobre recursos humanos. Si un empleado tiene un problema, viene conmigo. Si usted quiere despedir a alguien, tiene que pasar por mí primero. Y yo voy a decidir si el despido es justo o no. Se acabó el despedir gente porque le trajeron el café frío. Julián tragó saliva. Eso significaba perder el control absoluto que tanto amaba. Ya no podría hacer lo que quisiera. Pero comparado con perder 500 millones, era un precio bajo. Está bien, dijo Julián. Hecho. Eres la nueva directora. ¿Qué más? Segunda condición, dijo Elena. Usted va a crear un fondo de becas. Con su dinero personal.
Vamos a pagar los estudios universitarios de los hijos de todos los empleados de servicio de esta empresa. Limpiadores, guardias de seguridad, cocineros, choferes. Si sus hijos quieren estudiar, usted paga. Julián hizo cálculos mentales rápidos. Eso costaría millones. Pero seguía siendo menos que 500 millones. De acuerdo, dijo. Fondo de becas. Hecho. ¿Cuál es la tercera? Elena se inclinó hacia adelante. Su mirada se volvió muy seria. Tercera condición. Usted va a pedir perdón. Julián se tensó. ¿Perdón? ¿A quién? A ti. No solo a mí, dijo Elena. A ellos. Elena señaló a los 5 expertos que seguían de pie detrás de Julián. El doctor Corrales, la doctora Weiss, el profesor Cowrie y los demás. Usted los trajo aquí para burlarse de ellos, dijo Elena. Los hizo sentir pequeños para sentirse usted grande. Son personas que han dedicado su vida al conocimiento, y usted los trató como payasos. Quiero que se levante, les dé la mano a cada uno, y les pida disculpas sinceras. Y quiero que les pague por su tiempo hoy. No el millón que les quería cobrar, sino una tarifa justa y generosa por haber venido. Julián miró a los expertos. Para un hombre como él, pedir perdón era casi físicamente doloroso. Era admitir debilidad. Era bajar la cabeza. Miró a Elena. Ella no parpadeaba. Su mirada le decía, ¿es esto o la ruina total? Julián suspiró. Se levantó de su silla lentamente. Sus rodillas crujieron. Se sentía como si llevara una mochila llena de piedras. Se giró hacia el doctor Corrales. El académico lo miró con cautela. Julián extendió la mano. Doctor Corrales, dijo Julián. Su voz sonó ronca. Me comporté como un idiota. Usted es un hombre estudioso y yo lo insulté. Lo siento. El doctor Corrales miró la mano de Julián por un segundo. Luego, con mucha dignidad, la estrechó. Acepto sus disculpas, señor Velasco. Pero recuerde, el dinero compra muchas cosas, pero no compra la educación. Julián asintió, tragándose su orgullo. Pasó a la doctora Weiss. Le pidió perdón. Pasó al profesor Cowrie. Le pidió perdón. Lo hizo con los 5. Cada vez que decía lo siento, sentía que una pequeña parte de su viejo yo, ese yo arrogante y cruel, se moría un poco. Fue la experiencia más humillante de su vida, pero también, extrañamente, se sintió liberador. Cuando terminó, se volvió hacia Elena. Ya está, dijo. ¿Contenta? Es un buen comienzo, dijo Elena. Ahora, borre esa transferencia. Julián se sentó y borró los números de la pantalla. Cerró la ventana del banco. Se recostó en su silla y soltó un suspiro tremendo. Marta llamó por el intercomunicador. «¿Ese sí, señor?», contestó la secretaria, temblando. «Trae champán. Y café. Y llama al departamento legal. Tengo que redactar un contrato nuevo para la doctora Torres». Elena sonrió. No era una sonrisa de triunfo malvado. Era una sonrisa de esperanza. «Una cosa más, señor Velasco», dijo Elena. «Sí». Julián ya estaba resignado. «Ese documento, el que traduje». Julián miró los papeles viejos sobre su escritorio. «¿Qué pasa con él? ¿Qué dice realmente? Dijiste que lo tradujiste, pero no me dijiste qué significaba». Elena tomó el papel. Lo acarició suavemente. «Es irónico», dijo ella. «Este texto es un antiguo testamento de un mercader de la ruta de la seda. Un hombre que fue muy rico hace 1000 años». «¿Y qué dice?», preguntó Julián con curiosidad. «¿Es un mapa del tesoro? ¿Una fórmula mágica?». «No», dijo Elena. «Es una carta a sus hijos. Dice, aquel que construye su casa sobre el miedo de los demás, terminará viviendo solo entre ruinas de oro. La verdadera riqueza es la mano que levantas, no la que pisas». Julián se quedó callado. La frase resonó en su cabeza. Viviendo solo entre ruinas de oro. Miró su oficina de mármol negro.
Miró sus obras de arte carísimas. Estaba solo. No tenía familia que lo quisiera, no tenía amigos reales. Solo tenía empleados que le temían. Por primera vez, Julián entendió que el documento había llegado a sus manos por una razón. Y que Elena no era su enemiga. Tal vez, solo tal vez, Elena era la única persona que podía salvarlo de sí mismo. Bienvenida al equipo, doctora Torres, dijo Julián. Y por primera vez en años, su voz sonó sincera. En las semanas siguientes, la Torre Velasco cambió. No por fuera, el edificio seguía siendo el mismo rascacielos imponente de cristal y acero. Pero por dentro, el aire se sentía diferente. Elena, ahora vestida con trajes de oficina sencillos pero elegantes, ocupó una oficina en el piso 46, justo debajo de la de Julián. La gente la miraba con asombro. El rumor de lo que había pasado se había extendido como la pólvora. La limpiadora que le ganó al jefe, decían. La genio escondida. Pero Elena no dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Empezó a trabajar desde el día 1. Su primera acción fue revisar los salarios de todo el personal de limpieza y mantenimiento. Les dio un aumento del 30% y seguro médico completo. Cuando Julián vio los números, se quejó un poco, pero no dijo nada. Sabía que Elena lo estaba vigilando. Pero no todo iba a ser fácil. Había gente en la empresa a la que no le gustaban estos cambios. Ejecutivos que llevaban años cómodos, ganando mucho y trabajando poco. Gente que pensaba que Elena era una intrusa. Un día, un mes después del incidente, un hombre llamado Roberto, el vicepresidente de ventas, entró en la oficina de Julián hecho una furia. «Julián», gritó Roberto. «Tienes que hacer algo con esa mujer». Julián levantó la vista de sus papeles. «¿Te refieres a la doctora Torres?» «Me refiero a la ex limpiadora», dijo Roberto con desprecio. ¿Sabes lo que hizo? Canceló mi pedido de sillas nuevas para mi oficina. Dijo que el presupuesto se iba a usar para arreglar el aire acondicionado del almacén. Es ridículo. Yo soy el vicepresidente. Los del almacén no importan. Julián miró a su amigo de años. Roberto era igual que él, arrogante, egoísta. Antes, Julián le habría dado la razón. Habrían despedido al encargado del almacén y comprado las sillas más caras. Pero ahora, Julián recordó la frase del documento antiguo. La verdadera riqueza es la mano que levantas. Roberto, dijo Julián con calma. Siéntate. Tenemos que hablar. No me voy a sentar, dijo Roberto. O la despides a ella, o me voy yo. No voy a recibir órdenes de alguien que hasta ayer fregaba mis pisos. Julián suspiró. Se dio cuenta de que el cambio iba a ser doloroso. Iba a perder gente. Pero tal vez, era gente que necesitaba perder. En ese momento, Elena entró en la oficina. Traía unos informes en la mano. Vio la tensión en el aire. ¿Interrumpo? Preguntó. No, dijo Julián. Roberto me estaba diciendo que quiere renunciar. Roberto se quedó helado. Yo no dije eso exactamente. Dije que si ella no se iba. Ella no se va a ir, dijo Julián firmemente. Ella es la razón por la que esta empresa todavía tiene alma. Así que, Roberto, si no puedes respetar a la doctora Torres y sus decisiones, te acepto la renuncia. Roberto miró a Julián como si no lo conociera. Luego miró a Elena con odio puro. Te vas a arrepentir de esto, Julián. Esta mujer va a hundir tu empresa. Roberto salió dando un portazo. Julián se quedó mirando la puerta cerrada. Se sentía extraño. Acababa de despedir a uno de sus mejores vendedores. Pero se sentía bien. Elena se acercó. Eso fue difícil, dijo ella. Era mi amigo, dijo Julián. O eso creía. Lo siento, dijo Elena. No lo sientas. Julián la miró. Tenías razón. Hay que limpiar la casa. Y a veces, la suciedad no está en el piso, está en los despachos de arriba. Elena sonrió. Tengo una buena noticia para compensar. ¿Recuerdas al hijo de Rosaura, la cocinera? ¿El chico alto? Sí.
Gracias al fondo de becas, acaba de ser aceptado en la Escuela de Arquitectura. Dice que quiere diseñar edificios que sean amigables con el medio ambiente. Quiere trabajar aquí algún día. Julián sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Arquitectura, Tal vez pueda enseñarle un par de cosas. La relación entre el millonario y la ex limpiadora empezaba a convertirse en algo más que un trato forzado. Se estaba convirtiendo en una alianza. Una alianza extraña, pero poderosa. Pero el pasado de Elena no se había borrado. Y el hombre que le arruinó la vida en España, su ex esposo, estaba a punto de enterarse de que la doctora Torres había vuelto al ruedo. Y esta vez, ella no estaba sola. Tenía 500 millones de dólares de respaldo y a un tiburón de los negocios a su lado. Habían pasado 6 meses desde aquel día en la oficina. La vida en la Torre Velasco era irreconocible. Los pasillos, que antes eran silenciosos y llenos de gente asustada, ahora tenían energía. La gente saludaba. Se escuchaban risas en la cafetería. La Fundación Dignidad, creada por Julián y dirigida por Elena, estaba en todas las noticias. No solo ayudaban a los empleados de la empresa, sino que habían empezado a dar becas a gente talentosa de toda la ciudad que no tenía recursos. Elena estaba en su oficina revisando unas solicitudes de becas. Se sentía feliz. Por primera vez en 25 años, no tenía que esconderse. Su hija María estaba orgullosa de ella. Julián, aunque seguía siendo un hombre de negocios duro, había aprendido a escuchar antes de gritar. Todo parecía perfecto. Hasta que sonó el teléfono. Era Julián. Elena, ven a mi oficina, por favor. Ahora. Su voz sonaba extraña. Tensa. No era el tono de tenemos un problema de negocios. Era un tono de preocupación personal. Elena subió al piso 47. Cuando entró, vio a Julián de pie frente a la ventana, dándole la espalda. Sobre su escritorio había una carta elegante, de papel grueso, abierta. ¿Qué pasa?, preguntó Elena. Julián se giró. Tenía la cara seria. Llegó la lista de invitados para la gala de inauguración de la fundación. Es este sábado. Lo sé, dijo Elena sonriendo. Estamos todos muy emocionados. Van a venir el alcalde, los directores de las universidades. Va a ser una gran noche. Sí, dijo Julián. Pero hay un invitado sorpresa. Alguien que no invitamos nosotros, sino la Universidad Estatal. Como son socios del evento, tienen derecho a traer a un orador invitado. Un experto internacional. Julián le tendió la carta a Elena. Lee el nombre. Elena tomó el papel. Sus ojos bajaron hasta la mitad de la página. Orador principal, Dr. Ricardo Vega. Catedrático de la Universidad de Madrid. Experto en lingüística antigua. El papel se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Elena sintió que la habitación empezaba a girar. Se le heló la sangre. El aire se le escapó de los pulmones. Ricardo Vega. Su ex esposo. El hombre que le había robado su vida, su carrera y su reputación hace 25 años. El hombre que la había obligado a huir con su bebé en brazos. No. Susurró Elena. Se tuvo que sentar porque las piernas no le respondían. No puede ser. ¿Él viene aquí? Viene a dar una conferencia sobre ética en la preservación de lenguas, dijo Julián con ironía. Irónico, ¿verdad? El hombre que te robó tus investigaciones viene a hablar de ética. Elena se llevó las manos a la cara. Tengo que irme. No puedo estar en esa gala. No puedo verlo. Julián, si él me ve, si sabe que estoy aquí, va a intentar destruirme otra vez. Él es muy poderoso en el mundo académico. Va a decir que soy una impostora. Va a decir que falsifiqué mi identidad. El miedo de Elena era real. Era el miedo de una mujer que había vivido traumatizada durante la mitad de su vida. Se sentía pequeña otra vez. Se sentía como la limpiadora invisible. Julián caminó hasta ella. Se agachó para quedar a su altura. Elena, mírame. Elena negó con la cabeza, temblando. Tú no entiendes. Él es un monstruo. Tiene contactos en todos lados.
Puede arruinar la reputación de la fundación. Puede hacer que mi hija pierda su licencia médica si inventa mentiras sobre nosotros. Tengo que desaparecer. Julián le tomó las manos con suavidad, pero con firmeza. Elena, mírame. Ella levantó la vista. Vio los ojos de Julián. Ya no eran los ojos del tirano. Eran los ojos de un amigo leal. No vas a ir a ningún lado, dijo Julián. Hace 6 meses, tú te enfrentaste al hombre más rico y cruel de esta ciudad. Te enfrentaste a mí. Y me ganaste. Me hiciste mejor persona. Eso fue diferente, dijo Elena llorando. Tú solo eras arrogante. Él es malvado. Puede ser, dijo Julián. Pero hay una gran diferencia entre hace 25 años y hoy. ¿Cuál? Que esta vez no estás sola. Julián se levantó y se arregló la chaqueta. Eres mi socia. Eres la directora de mi fundación. Y tienes 500 millones de dólares respaldándote. Si ese hombre intenta tocarte un solo pelo, o decir una sola mentira sobre ti, le voy a echar encima a los 50 mejores abogados de este país. Lo voy a demandar hasta que tenga que vender sus zapatos para pagar. Elena lo miró, sorprendida por la ferocidad de su defensa. Pero no vamos a escondernos, continuó Julián. Vamos a ir a esa gala. Tú vas a ir con la cabeza en alto. Y cuando él te vea, no va a ver a su víctima. Va a ver a la doctora Torres, una mujer más exitosa y poderosa que él. Elena respiró hondo. Tenía miedo, mucho miedo. Pero Julián tenía razón. Ya no podía seguir huyendo. Llegó la noche del sábado. El salón de eventos del Hotel Imperial brillaba con luces doradas. Había cámaras de televisión, periodistas y la élite de la ciudad. Todos querían ver de qué se trataba la famosa Fundación Dignidad. Elena llevaba un vestido azul oscuro, elegante y sobrio. Se había maquillado para ocultar su palidez. A su lado, Julián no se le despegaba ni un segundo. Parecía su guardaespaldas personal. Respira, le susurró Julián. Estás increíble. La gente se acercaba a saludarla. Doctora Torres, es un honor. Doctora Torres, su trabajo con las becas es maravilloso. Elena sonreía y daba las gracias, pero sus ojos buscaban por todo el salón. Buscaban al fantasma de su pasado. Y entonces, lo vio. Estaba cerca del bar, rodeado de un grupo de profesores universitarios que le reían las gracias. Ricardo Vega. Había envejecido. Tenía el pelo blanco y estaba un poco más gordo, pero tenía la misma sonrisa encantadora y falsa de siempre. Llevaba un traje caro y sostenía una copa de vino como si fuera el rey del mundo. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. Quiso correr. En ese momento, Ricardo giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron a través del salón lleno de gente. La sonrisa de Ricardo desapareció por un segundo. Entornó los ojos, confundido. No podía creerlo. Esa mujer elegante, rodeada de admiradores, ¿era su exesposa? ¿La mujer que él había destruido y expulsado de España? Ricardo le dijo algo a su grupo y empezó a caminar directamente hacia Elena. Caminaba como un depredador que acaba de ver a una presa herida. Julián notó la tensión en el brazo de Elena. Aquí viene, dijo Julián en voz baja. Mantente firme. Yo estoy aquí. Ricardo llegó frente a ellos. Ignoró a Julián por completo y clavó sus ojos fríos en Elena. Elena, dijo Ricardo. Su voz era suave, pero venenosa. ¡Qué sorpresa tan interesante! Me pareció ver tu nombre en el programa, pero pensé que era un error. Doctora Torres. Vaya, vaya. Ricardo, dijo Elena. Su voz tembló un poco, pero se mantuvo firme. Bienvenido. He oído rumores, dijo Ricardo, acercándose un paso más, invadiendo su espacio personal. Dicen que hay un genio dirigiendo esta fundación. Dicen que salió de la nada. Ricardo soltó una risa corta. Pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no, querida? Sabemos que tú no eres ninguna genio. Eres una ama de casa que tuvo suerte. ¿A quién engañaste esta vez? ¿A quién le robaste las ideas? Era el mismo juego de siempre.
Gaslighting. Hacerla sentir que ella era la fraude, cuando el ladrón había sido él. Cuidado con lo que dices, intervino Julián, dando un paso adelante y poniéndose entre los dos. Julián era más alto y mucho más intimidante que Ricardo. Estás hablando con la directora de mi fundación. Ricardo miró a Julián con desdén. Ah, el señor Velasco. El dinero detrás de la farsa. Señor Velasco, usted no sabe con quién se ha metido. Esta mujer es una mentirosa profesional. En España la expulsaron de la universidad por plagio. Por robar mi trabajo. Es una vergüenza para la academia. La gente alrededor empezó a callarse. Los periodistas acercaron sus micrófonos. Ricardo estaba alzando la voz a propósito. Quería humillarla en público. Debería darle vergüenza presentarla como doctora, continuó Ricardo, disfrutando de la atención. Ella no tiene credenciales válidas. Probablemente ha estado limpiando pisos los últimos 20 años, que es para lo único que sirve. Un murmullo recorrió el salón. ¿Limpiando pisos?, decían algunos. Elena sintió las lágrimas picando en sus ojos. Era su peor pesadilla hecha realidad. Todos la miraban. Pero entonces, recordó algo. Recordó las caras de los empleados a los que había ayudado. Recordó a su hija salvando vidas. Recordó el documento antiguo que había traducido en la oficina de Julián. Ella no era una impostora. Ella era la verdadera dueña de su conocimiento. Elena puso una mano suave sobre el brazo de Julián para que no golpeara a Ricardo. Dio un paso al frente, quedando cara a cara con su exmarido. Tienes razón en una cosa, Ricardo, dijo Elena. Su voz sonó clara en el silencio del salón. He estado limpiando pisos los últimos 15 años. El público jadeó. Ricardo sonrió triunfante. Lo ven. Lo admite. Es una fraude. Sí, continuó Elena, sin bajar la mirada. Limpié pisos para sobrevivir porque un hombre mediocre y celoso destruyó mi carrera para robarse mis logros. Limpié pisos para proteger a mi hija de un padre que solo se ama a sí mismo. Y no me avergüenzo de ello. Hay más dignidad en limpiar un inodoro honestamente que en robar el trabajo intelectual de tu esposa para construir una carrera falsa. La sonrisa de Ricardo se borró. Cállate. Estás loca. Nadie te va a creer. ¿Nadie? Elena sonrió. Era una sonrisa triste pero poderosa. Ricardo, ¿recuerdas tu famoso libro sobre la sintaxis de las lenguas muertas? El que te ganó el premio nacional. Por supuesto, dijo Ricardo inflando el pecho. Es mi obra maestra. Curioso, dijo Elena. Porque en la página 142 hay un error muy específico en la traducción del arameo. Un error que yo cometí en mis borradores originales antes de corregirlo. Pero tú publicaste mi borrador sin revisarlo. Copiaste hasta mis errores, Ricardo. Ricardo se puso pálido. Eso es mentira. Y no solo eso, intervino Julián, sacando su teléfono. Doctor Vega, resulta que tengo amigos en la Universidad de Salamanca. Amigos que estaban muy interesados en saber por qué la doctora Torres había reaparecido. Hemos estado investigando tus publicaciones de los últimos 20 años. Julián mostró la pantalla a los periodistas más cercanos. Es fascinante. Desde que Elena se fue, el doctor Vega no ha publicado nada nuevo. Solo reediciones de trabajos antiguos. O artículos escritos por sus estudiantes de posgrado que él firma como suyos. Parece que al genio se le acabaron las ideas el día que su esposa se fue. Ricardo empezó a sudar. Miró a su alrededor. Las miradas de admiración de sus colegas se estaban convirtiendo en miradas de sospecha. Esto es una trampa, balbuceó Ricardo. Voy a demandarlos. Ustedes no son nadie. Demándanos, dijo Julián con una sonrisa de tiburón. Por favor, hazlo. Tengo un equipo de 20 abogados aburridos esperando algo divertido que hacer. Nos encantaría llevar tu carrera académica a un tribunal y examinar cada papel que has escrito bajo juramento. Ricardo dio un paso atrás. Sabía que había perdido. Sabía que Julián Velasco tenía el dinero para enterrarlo en juicios por el resto de su vida. Pero más que eso,
Sabía que Elena tenía la verdad. Vete, dijo Elena. No gritó. Lo dijo con una calma absoluta. Vete de mi fiesta. Vete de mi ciudad. Y no vuelvas a mencionar mi nombre nunca más. Ya no tienes poder sobre mí. Ricardo miró a Elena. Por primera vez, vio que la mujer asustada que él había dominado ya no existía. Frente a él había una gigante. Sin decir una palabra, Ricardo se dio la media vuelta y salió caminando rápido, casi corriendo, hacia la salida. Nadie intentó detenerlo. El salón permaneció en silencio unos segundos más. Entonces, alguien empezó a aplaudir. Fue la doctora Weiss, la experta alemana que estaba entre los invitados. Luego se unió el doctor Corrales. Luego los empleados de la fundación. Y pronto, todo el salón estaba aplaudiendo. No aplaudían por el escándalo. Aplaudían por la valentía. Julián se giró hacia Elena y le guiñó un ojo. Te dije que no estaba sola. Elena se secó una lágrima solitaria que corría por su mejilla. Pero esta vez, no era de tristeza. Era de libertad. Por fin, después de 25 años, era libre. La fiesta continuó, más animada que nunca. Pero Elena y Julián sabían que el trabajo real apenas comenzaba. Habían ganado una batalla personal, pero allá afuera había miles de Ricardos y miles de empresas como la antigua compañía de Julián. Tenían una misión. Y tenían los recursos para cumplirla. 2 años habían pasado desde aquella noche en la gala. Si alguien hubiera visitado la Torre Velasco 2 años antes y volviera hoy, no reconocería el lugar. El mármol negro seguía ahí, y los ascensores dorados también. Pero la energía era otra. Ya no se sentía ese miedo frío en los pasillos. Ahora se sentía calor humano. Era lunes por la mañana. En la oficina del piso 47, Julián Velasco estaba tomando café. Pero no estaba solo. Estaba sentado en un sofá cómodo, charlando con Marta, su secretaria. ¿Entonces tu hijo ganó el torneo de fútbol?, preguntó Julián, interesado de verdad. Sí, señor, dijo Marta, sonriendo de oreja a oreja. Estaba muy nervioso, pero metió el gol final. Ah, y gracias por preguntar. Por cierto, aquí tiene los informes de la fundación. Gracias, Marta. Déjalos ahí. Y por favor, deja de llamarme señor. Dime Julián. Llevamos 20 años trabajando juntos. Marta se rió. Lo intento, sé. Julián. Pero la costumbre es fuerte. Marta salió de la oficina caminando ligera, sin el peso del estrés que antes cargaba. Julián la vio salir y suspiró contento. Antes, él pensaba que ser jefe significaba que todos debían temblar cuando él entraba. Ahora sabía que ser líder significaba que todos debían crecer cuando él estaba cerca. La puerta se abrió de nuevo y entró Elena. Llevaba un traje color crema y gafas de lectura colgadas al cuello. Se veía radiante. Se veía poderosa. Pero era un poder diferente al de Ricardo Vega o al del antiguo Julián. Era un poder tranquilo. Buenos días, socia, saludó Julián. Buenos días, respondió Elena. Tenemos un problema. Julián se enderezó, preocupado. ¿Qué pasa? ¿Las acciones bajaron? ¿Alguna demanda? No, dijo Elena, sentándose frente a él. El problema es que tenemos demasiadas solicitudes. La fundación recibió 10.000 aplicaciones para las becas de este año. Y solo tenemos presupuesto para 500. Eso es un buen problema, dijo Julián. Significa que la gente confía en nosotros. Sí, pero me rompe el corazón tener que decir que no a 9.500 personas. Hay tanto talento allá afuera, Julián. Tanta gente brillante que solo necesita una oportunidad, como la que tú me diste a mí. Julián negó con la cabeza. Yo no te di la oportunidad, Elena. Tú la tomaste. Tú me obligaste a verla. Yo estaba ciego. Elena sonrió. Recordaron aquel día, 2 años atrás, cuando ella se jugó todo a una carta traduciendo el documento antiguo. Parecía que había pasado en otra vida. Por cierto, dijo Elena, tengo una visita hoy. Alguien que quiere conocerte. ¿A mí?
Julián se sorprendió. ¿Quién? ¿Algún periodista? Ya sabes que no me gustan mucho las entrevistas últimamente. No es periodista. Es alguien más importante. La puerta se abrió y entró una mujer joven. Tenía unos 26 años. Llevaba una bata blanca de médico doblada en el brazo y tenía los mismos ojos inteligentes y profundos que Elena. Era María, la hija de Elena. Elena se levantó y abrazó a su hija con fuerza. Julián, dijo Elena con orgullo, te presento a la doctora María Torres, cardióloga pediatra. Julián se levantó rápido y le extendió la mano. Se sentía nervioso, como si estuviera conociendo a una celebridad. Es un honor, doctora. Su madre habla de usted todos los días. Dice que hace milagros con los niños. María le estrechó la mano con firmeza. El placer es mío, señor Velasco. Y por favor, no crea todo lo que dice mi mamá. Ella es la verdadera hacedora de milagros. María miró a su madre con admiración. Durante años, dijo María, yo veía a mi mamá llegar a casa cansada, con las manos rojas de tanto usar productos de limpieza. Ella me decía que su trabajo era digno, y yo sabía que lo era. Pero siempre sentí que ella guardaba un secreto. Sentía que había un fuego dentro de ella que no podía dejar salir. María se volvió hacia Julián. Cuando me contó lo que pasó en esta oficina, cómo recuperó su voz, cómo enfrentó a mi padre, no lo podía creer. Gracias, señor Velasco. Gracias por darle el espacio para brillar. Julián bajó la mirada, avergonzado pero agradecido. No tienes nada que agradecer, María. Tu madre me salvó a mí, no al revés. Ella me enseñó que yo era un hombre pobre con mucho dinero. Ahora intento ser un hombre rico de verdad. Los tres se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la paz que había en la habitación. ¿Saben?, dijo Julián de repente. Todavía tengo el documento. Caminó hacia una vitrina de cristal que había instalado en la pared. Allí, en un marco sencillo, estaban las hojas de papel amarillento que habían iniciado todo. El texto misterioso en mandarín, árabe y sánscrito. Lo leo todos los días, dijo Julián. Bueno, leo la traducción que hizo Elena. Elena se acercó y se paró junto a él. Aquel que construye su casa sobre el miedo de los demás, terminará viviendo solo entre ruinas de oro, recitó Elena de memoria. Sí, dijo Julián. Estuve muy cerca de terminar así. Solo, en una ruina de oro. Julián miró a Elena y a María. Pero la segunda parte es la que más me gusta ahora. La verdadera riqueza es la mano que levantas, no la que pisas. Se giró hacia ellas. Tengo una idea. Elena, decías que te faltaba presupuesto para las becas, ¿verdad? Sí, nos faltan millones para cubrir la demanda. Julián sonrió. Esa sonrisa de tiburón de los negocios, pero esta vez, usada para el bien. Bueno, he estado pensando. Tengo 3 casas de vacaciones que no uso. Tengo un yate que solo me da gastos. Y tengo una colección de relojes que es ridícula. ¿Qué te parece si hacemos una subasta? Elena abrió los ojos como platos. Julián, ¿hablas en serio? Esas son tus cosas favoritas. Eran mis cosas favoritas, corrigió Julián. Cuando pensaba que las cosas me daban valor. Ahora sé que mi valor está aquí, en lo que hacemos. Si vendemos todo eso, ¿podríamos dar esas 9.000 becas que faltan? Elena hizo cálculos rápidos en su mente. Sí, creo que sí. Podríamos cubrirlas todas. Entonces hagámoslo, dijo Julián. Llama a los abogados. Vamos a vaciar el garaje. María miraba a Julián con asombro. Mamá tenía razón, dijo la joven. Realmente ha cambiado. Todos cambiamos, cariño, dijo Elena, poniendo una mano en el hombro de Julián. Solo necesitamos a alguien que crea en nosotros cuando nadie más lo hace. La historia de Julián y Elena se convirtió en una leyenda en la ciudad. No porque hubieran ganado mucho dinero, sino porque habían demostrado algo que la gente había olvidado, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Elena Torres, la mujer que limpiaba pisos, se convirtió en la voz más respetada en el mundo de la ética empresarial.
Dio conferencias en las mismas universidades que años atrás le habían cerrado las puertas. Escribió un libro sobre su vida que inspiró a millones de mujeres a no rendirse nunca. Y Ricardo Vega, bueno, Ricardo desapareció del mapa. Después del escándalo en la fiesta, la universidad investigó sus trabajos. Descubrieron que Elena tenía razón. Había copiado todo. Le quitaron sus títulos. Nadie volvió a saber de él. Se quedó solo, atrapado en sus propias mentiras. Justo como decía el documento antiguo, viviendo entre ruinas. Pero en la Torre Velasco, la luz siempre estaba encendida. Una tarde, años después, Elena estaba en su oficina recogiendo sus cosas para irse a casa. Julián entró. Ya tenía algunas canas, pero se veía más saludable y feliz que nunca. ¿Te vas, jefa?, preguntó Julián bromeando. Sí, María viene a cenar con mi nieto. Quiere que le lea cuentos. «Qué suerte tiene ese niño», dijo Julián. Tener una abuela que puede leerle cuentos en 12 idiomas. Elena se rió. Solo le leo en español por ahora. Tiempo al tiempo. Julián se apoyó en el marco de la puerta. Elena, gracias. ¿Por qué?, preguntó ella. Por no rendirte conmigo. Por no aceptar los 500 millones y irte. Por quedarte a enseñarme. Elena apagó la luz de su escritorio. La oficina quedó iluminada solo por las luces de la ciudad que entraban por la ventana. No me quedé por ti, Julián, dijo ella con una sonrisa traviesa. Me quedé porque alguien tenía que asegurarse de que limpiaras bien tus propios desastres. Ambos se rieron. Salieron juntos de la oficina, caminando por el pasillo hacia el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, Elena pensó en aquella mujer asustada que empujaba un carrito de limpieza, invisible y silenciosa. Esa mujer ya no existía. Pero nunca la olvidaría. Porque esa mujer, con su uniforme azul y sus manos cansadas, era la que había tenido la fuerza para cambiar el mundo. Y así, el silencio de los sabios se rompió para siempre, no con un grito de guerra, sino con la voz tranquila de una mujer que simplemente decidió que ya era hora de decir la verdad.